Aún no, Vino doctor. todavía. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Jaime Vallejos Flores y pues a mí me toca dar el tema de esófago en la parte teórica, ¿ya? Entonces un par de días vamos a darles todo lo que es esófago y vamos a empezar siempre como es en todos los temas con la parte de la anatomía. Bueno, vamos a empezar diciendo de que el esófago, como vemos en esta imagen, es un conducto muscular blando y aplanado, ¿no? Que la función es el permitir el paso de los alimentos de la faringe hacia el estómago. Asimismo, impide el reflujo de los alimentos hacia la faringe, ¿no? Entonces, está situado en la línea media anterior de la columna vertebral y posterior a la tráquea. Vale decir que está situado detrás de la tráquea, ¿ya? Tiene un diámetro que en su porción superior y media está aplanado y tiene un diámetro entre 2.5 por 1.6 centímetros. La porción inferior es más redondeada, tiene esas características de ser más redondeada y tiene un diámetro de 2.5 por 2.4 centímetros. De acuerdo en relación a su longitud, varía esto entre 22 a 28 centímetros, puede ser más o menos 5 centímetros, puede ser un 5 centímetros más o menos 5 centímetros menos, dependiendo de las características de cada individuo. Está entre el cartílago cricoides y la unión esófago-gástrica, ¿no? Entonces, eso es su longitud del esófago, de los cuales, de esa longitud total, 3 a 6 centímetros tiene una porción abdominal. Como se ve en esta imagen, acá está, tiene una porción que es de 3 centímetros más o menos, una porción abdominal, ¿no? Después del hiato esofágico, ¿ya? Entonces, va a iniciar siempre en el cartílago cricoides, que está a la altura de la 5 y sexta vértebra cervical, ¿no? A ese nivel es el inicio del esófago, ¿ya? Se introduce en el tórax a nivel de la escotadura esternal, ¿ya? Y se ubica en el límite anterior al mediastino posterior. Vale decir que está delante del mediastino posterior el esófago, ¿ya? El hiato esofágico del diafragma está a la altura de la décima vértebra torácica, ¿no? El hiato esofágico. Entonces estaría en relación a la décima vértebra torácica, ¿ya? Entonces, y va a terminar el esófago a nivel del esfínter esofágico inferior, que está en relación o que está a la altura de la 12 vértebra torácica, ¿ya? 12 vértebra torácica. Y el esfínter esofágico inferior, ¿ya? Que es el que evita el reflujo de los alimentos del estómago hacia el reflujo, hacia el esófago, perdón, ¿no? Está a 40 a 45 centímetros de los incisivos, de la dentadura de los incisivos, ¿no? De la arcada inferior de los incisivos, ¿ya? Entonces está a esa distancia. El esófago tiene, en ciertas porciones, tiene ciertos estrecheces o estrechamientos, ¿ya? De acuerdo al tránsito faringoesofágico, permite evidenciar 4 estrechamientos, ¿no? Uno de los estrechamientos es la unión faringoesofágico, ¿ya? Que está a nivel de la sexta vértebra cervical o a 14 a 16 centímetros de la arcada dentaria de los incisivos, ¿no? Aquí en la imagen vemos que esta es el cricofaríngeo, el estrechamiento cricofaríngeo o faringoesofágico, ¿ya? Entonces, el segundo estrechamiento está a nivel del callado de la aorta, ¿ya? Está a la altura del callado de la aorta. Este callado de la aorta cruza por delante del esófago, ¿no? Entonces, sobre la pared lateral del esófago, ¿ya? Y estaría a la altura de la cuarta vértebra torácica,
¿ya? Cuarta vértebra torácica. Viene otro tercer estrechamiento, que es el estrechamiento bronquial, como se ve en esta imagen. El bronquio izquierdo principalmente cruza por delante del esófago y está a la altura de a 22 centímetros de los incisivos, ¿ya? Y el último estrechamiento es el estrechamiento diafragmático. Está a nivel de la 10ª vértebra torácica, este estrechamiento está dada por el diafragma, ¿no? Entonces, a ese nivel está el diafragma por donde atraviesa el esófago hacia la cavidad abdominal. Asimismo, tiene divisiones el esófago. Tiene 3 tipos de divisiones, ¿ya? Y estas divisiones eh, se caracterizan porque existen 3 compartimientos, ¿no? A nivel del cuello, tórax y abdomen, ¿ya? Entonces, existe una división clásica que de acuerdo a esto se dividiría en un segmento cervical, en un segmento torácico y en un segmento abdominal, ¿no? Esa es la clásica clasificación que tiene el esófago, ¿no? Y hay otros que han propuesto 2 divisiones más, ¿no? Y estas 2 divisiones está dada por Diamant, es un autor, Diamant, se refiere a aspectos más funcionales del esófago. ¿Y cuáles son estas divisiones funcionales? Serían el esfínter esofágico superior, el cuerpo esofágico y el esfínter esofágico inferior. Vamos viendo más adelante después esto, cómo es que se divide de acuerdo a su función del esófago, ¿no? Y Siebert y Coles también dividen al esófago en 2, un extremo proximal y un extremo distal. Esto de acuerdo a, más que todo desde el punto de la bifurcación traqueal. Esto más que todo interesa a los cirujanos. Yo les explico de qué manera. Ahí está en una, eh, en una figura, si se puede decir, o imagen, la división clásica que es la cervical, el esófago cervical, el esófago torácico y el esófago abdominal, que hemos dicho que tiene una longitud de 3 centímetros aproximadamente, ¿no? Y estas son las clasificaciones de acuerdo a la anatomía que hemos dicho que es la cervical, torácica y abdominal. De acuerdo a su función, hemos dicho que se clasifica en esfínter esofágico superior, el cuerpo esofágico y esfínter esofágico inferior, ¿no ve? Entonces, y de acuerdo al interés de los cirujanos, va a clasificarse, ¿no?, en un extremo proximal y distal, o segmento proximal y segmento distal. Esto desde el punto de vista quirúrgico, ¿ya? ¿Y por qué? Desde el punto de vista quirúrgico, como hemos dicho que se divide o que se clasifica en proximal y distal, a partir de la bifurcación traqueal o bronquial, ¿no? ¿Por qué consideran los cirujanos que es importante? Uno, porque el flujo linfático avanza de la bifurcación en dirección craneal y caudal, ¿no? Entonces, es uno de los que tiene importancia. Dos, que los cánceres, o sea, los tumores, aparecen con mayor frecuencia en la mucosa de la mitad distal del esófago, con mayor frecuencia, cuyo pronóstico sería mejor en esa parte. Los tumores de la parte distal del esófago tendrían mejor pronóstico que los tumores del segmento proximal. ¿Por qué? Porque estos tumores del segmento proximal tienden a perforar rápidamente la pared esofágica e invaden la tráquea, los bronquios y el espacio adyacente con el mediastino. Entonces, por esa razón, los tumores que se hallan en el segmento proximal del esófago son de mayor gravedad, ¿no? Por esa razón es de interés esta clasificación, ¿no? Además, esta clasificación es compatible con el desarrollo embriológico, vale decir que eh, precedente de 2 orígenes fisulares
diferentes y organización específica de los vasos, tipos musculares y la inervación. Entonces, más que todo, la importancia para los cirujanos es esta división por esas razones. Asimismo, el esófago tiene desviaciones, no es un órgano recto que baja verticalmente, ¿no? Tiene también sus desviaciones. En su trayecto presentan 3 desviaciones, que no son tan notorias, pero sí, si se fijan en la figura, vamos a verlo acá, en esta figura, si se fijan, tiene ciertas desviaciones, ¿no? El esófago está de color verde, ¿ya? Entonces, a eso se refiere, a las desviaciones que presenta este esófago, aunque no son muy notorias, pero sí presenta desviaciones. Entonces, hablando de las desviaciones, la primera desviación es a la izquierda, que está en la base del cuello. Esto facilita a los cirujanos el abordaje desde el lado izquierdo. ¿Para qué? Para realizar cualquier intervención quirúrgica en relación al esófago, ¿no? Entonces, por esta vía es más fácil llegar al esófago cervical, ¿no? Entonces, para hacer cualquier tipo de anastomosis o intervención quirúrgica del esófago. La segunda desviación es a la derecha de la columna vertebral, que está a nivel de la séptima vértebra torácica, ¿no? Y la tercera va hacia la izquierda de la columna vertebral, ¿no? Que es la porción terminal de la unión esófago-gástrica. Y dice también que las curvas escolióticas de la columna vertebral no afectan en su trayecto del esófago normal. Vale decir que las curvaturas que tenemos en la columna vertebral de ninguna manera van a afectar el trayecto normal que tiene el esófago. Todo órgano tiene relaciones, ¿no ve? ¿A qué se refieren las relaciones? A los órganos vecinos que se encuentran alrededor del órgano que describimos, ¿no ve? Entonces, todos tienen relaciones, o vecinos, si se puede decir, ¿ya? Y en este caso, el esófago, como se encuentra, hay una esófago, una porción cervical, hay una porción torácica y una porción abdominal, pues van a tener relaciones distintas en los distintos segmentos descritos, ¿ya? Entonces vamos a ver que hacia adelante, desde el esófago, desde la sexta vértebra cervical hasta la segunda vértebra torácica, ese segmento por delante va a estar relacionado con la tráquea, solamente separada por una capa delgada que es tejido laxo, ¿no? Que va a separar hasta la bifurcación traqueal, ¿no? Hasta la bifurcación traqueal, entonces, solamente va a estar separada por esta capa delgada que es tejido laxo. Por esa razón, un tumor o una neoplasia puede diseminarse más fácilmente y causar fístulas traqueoesofágicas y, peor aún, el tratamiento con radioterapia va a ser catastrófico en este paciente. Puede provocar estenosis esofágica inclusive, ¿no? Entonces, porque solamente la separación es una capa delgada que separa la bifurcación traqueal, ¿no? Entonces, perdón, con la tráquea. A los lados está en relación con los lóbulos tiroideos, que van a cubrir entre 2 a 3 centímetros más o menos, ¿no? En las partes superiores del esófago y la arteria tiroidea inferior. Hacia atrás estaría en relación con la fascia prevertebral. Vamos a ver en imagen esto. Ahí está. Vemos en la imagen las relaciones que tiene el esófago. Hacia adelante, si vemos, la mayor parte de la parte anterior del esófago está en relación con el tiroides. Esto a nivel de la columna, de la porción cervical, perdón, ¿no ve? La porción cervical. Hacia la parte posterior estaría relacionado
con esa membrana que hemos dicho, membrana delgada, ¿no? Y que va a estar relacionado con la tráquea, ¿no? Perdón, hacia adelante, con la tráquea, ¿no? Entonces el esófago hacia adelante va a estar relacionada con la tráquea, ¿no? Y un poco lateralmente por el tiroides, ¿no? Por los lóbulos tiroideos. Y asimismo por el nervio laringio recurrente, ¿ya? Y hacia atrás por una membrana que es, perdón, también por un tejido laxo que está con la columna, está en relación con la columna vertebral, ¿no? La fascia prevertebral. Y más todavía hacia los lados va a estar en relación con el nervio vago, con la vena yugular interna y las carótidas, ¿no? Entonces, esas serían las relaciones que tiene en la parte cervical. Y en la parte torácica, la porción retrotraqueal, ¿no? Que va desde la segunda vértebra torácica hasta la quinta vértebra torácica, ¿ya? Entonces, por delante va a seguir relacionado con la tráquea, por detrás por la fascia prevertebral, a los lados por la pleura mediastínica. Entonces, aquí ya cambia, a los lados ya está en relación con la pleura mediastínica y pulmones con sus ilios, ¿no? En cambio, en la porción cervical, a los lados estaría relacionado con, con el tiroides, ¿no? Con los lóbulos tiroideos. Seguimos en la porción torácica, hacia la derecha, está en relación con la vena ácigos mayor, ¿no? Con la vena ácigos mayor, entonces, con el conducto torácico, ¿ya? Y con el callado aórtico y aorta, ¿ya? Entonces, hacia la derecha está en relación con la vena ácigos mayor y el conducto torácico. Y hacia la izquierda con el callado aórtico y aorta, ¿ya? Entonces, esas son las relaciones del esófago en la porción torácica. Seguimos en la porción torácica con las relaciones. En la porción retrocardíaca o interácigos aórtico, que va desde la 5 vértebra torácica hasta la 9ª vértebra torácica, por delante estaría en relación con el origen del bronquio izquierdo, ganglios traqueobronquiales, el corazón que está a nivel de la 7ª vértebra torácica, y el fondo de saco de Heller que está a nivel del 8avo vértebra torácica, ¿no? Entonces, esas son las relaciones de la porción torácica. Y por detrás está la aorta, el conducto torácico, la vena ácigos, las arterias intercostales derechas y a los lados la pleura mediastínica, ¿no? Ambos nervios vagos atraviesan el hiato junto al esófago a la altura de la décima vértebra torácica. Entonces, en realidad esas son las distintas relaciones que tiene en los distintos segmentos del esófago, ¿no? Y las relaciones de la porción abdominal, o del segmento abdominal, por delante está el vago izquierdo, parte del lóbulo izquierdo del hígado, ¿ya? Por detrás, el vago derecho, sabemos que el vago a nivel de la porción esofágica se vuelve anterior, ¿no? Entonces, y el vago anterior se vuelve posterior. Entonces, por eso es que cambia a nivel abdominal la ubicación de los vagos, ¿no? Por detrás hemos dicho que está el vago derecho y aorta, los dos pilares diafragmáticos, ¿ya? Los dos pilares diafragmáticos, la vena cava inferior por fuera del pilar derecho, la aorta por fuera del pilar izquierdo, ¿no? Entonces, esos son los órganos con los que está en relación en la porción abdominal el esófago, ¿ya? Y al lado izquierdo, con la curvatura mayor del estómago, ¿no? Y polo superior del vaso.
Eso vendría a ser las relaciones del esófago en las distintas porciones en los distintos segmentos, perdón. La irrigación del esófago viene de la arteria tiroidea inferior, que procede de la arteria subclavia, ¿ya? De la arteria las arterias traqueobronquiales, 3-5 ramas del callado aórtico, la aorta torácica, ¿no? Que nos va a dar 1 a 2 arterias esofágicas, la arteria gástrica izquierda o coronaria estomáquica, que va a dar más o menos 11 ramas ascendentes y van a llegar la cara anterior y derecha de la porción inferior del esófago. Asimismo, la arteria esplénica va a llegar a la pared esofágica posterior y parte de la curvatura mayor del estómago, como se ve en esta imagen, ¿no? Ahí están las arterias esofágicas, ¿no? Que van a estar dadas principalmente, en la gran mayoría son ramas de la aorta, ¿no? El drenaje venoso, como se ve en esta imagen, igual, ¿no? Entonces, la circulación sistémica, la vena ácigos y hemiácigos, la vena hemiácigos accesoria, las venas intercostal superior y la vena tiroidea inferior, ¿no? Entonces van a ir a esas venas, las venas esofágicas. Y la circulación portal, la vena gástrica izquierda, ¿no? Entonces, esos van a la circulación portal. La inervación. La inervación tiene inervación parasimpática y simpática. La parasimpática está dada principalmente por los dos vagos, ¿no? Los nervios vago anterior y posterior, ¿no? Entonces, y el simpático, la inervación simpática está dada por el tronco simpático torácico, ¿ya? Entonces, esas son las inervaciones del esófago, simpático y parasimpático. El drenaje linfático, ¿ya? Posee un sistema de drenaje linfático extenso, formado por dos plexos linfáticos. Interconectados, nacen de la musculares y submucosa. Van a penetrar en la muscular propia y van a drenar en el plexo que discurre longitudinalmente por la pared, ¿no? Y en sus 2 tercios superiores, el flujo es ascendente y en sus 1/3 distal suele ser descendente. Por esa razón tiene su importancia el flujo del esófago. O sea, la parte media hacia la parte proximal van a ser ascendente y hacia la parte distal descendente el flujo, a partir de la bifurcación de los bronquios. La organización del tejido esofágico. ¿Cómo es que se organiza esto? Como cualquier órgano hueco, tiene una capa mucosa, ¿ya? Tiene una capa mucosa que se compone de 3 partes esta mucosa, ¿no? Un epitelio, y cuyo epitelio es estratificado no queratinizado, donde incluye glándulas serosas, glándulas cardíacas, similares al del estómago. Glándulas esofágicas de tipo mucoso, pequeñas y tubulares, y se localizan externamente a la capa muscular de la mucosa, ¿no? Entonces, la capa mucosa tiene entonces el epitelio estratificado. Esta al mismo tiempo tiene una lámina propia, donde se encuentran principalmente fibras elásticas, colágenos, vasos sanguíneos, linfáticos, nervios, folículos, glándulas esofágicas del tipo mucoso, y en la parte del esófago terminal, glándulas similares a de las glándulas cardíacas. Entonces, estamos viendo de que la mucosa tiene un epitelio, una lámina propia y una musculares mucosae, ¿no? La musculares mucosae. Y esta musculares mucosae es una capa delgada formada por haces cortos de músculo liso. Comienza a la altura del 6
a 8 milímetros por debajo de la unión faringoesofágica. ¿Ya? Se disponen transversalmente en la pared esofágica. Al contraerse esta capa, forma los pliegues esofágicos, ¿no? Entonces, cuando el endoscopista insufla la luz esofágica, la pared se extiende y los pliegues desaparecen. Entonces, tiene ciertos pliegues la mucosa del esófago, ¿no? En el punto de entrada al estómago, los pliegues de la mucosa van a cambiar y cambian bruscamente de longitudinales a pliegues gástricos transversales, ¿no? Cambia de dirección esas pliegues, ¿ya? Y la organización de los tejidos del esófago, entonces hemos dicho, aquí está, ¿no? Está constituido por la mucosa. La mucosa, nuevamente repetimos, tiene un epitelio, una lámina propia y una muscularis mucosae, ¿no? En cambio, la capa serosa, o la muscular, perdón, tiene tres músculos. Un músculo circular interno, un músculo longitudinal externo, ¿no ve? Vale decir dos, perdón, ¿no? Y la última capa que es la serosa o la adventicia llamada también, ¿ya? Entonces, esa es la constitución del esófago. Entonces, la capa submucosa une la mucosa y la muscular, ¿no? La submucosa de la faringe, que es una vaina consistente, actúa como aponeurosis, diferenciándose de la capa laxa en la pared del esófago. ¿Qué va a contener? Contiene tejido conectivo areolar, tejido laxo, que contiene fibras elásticas y colágeno, tiene red de vasos sanguíneos, conductos linfáticos, nervios, incluyendo el plexo nervioso de la submucosa, vale decir el plexo de Meissner, ¿no? Glándulas mucosas profundas. Y las glándulas esofágicas son pequeñas, ramificadas de tipo mixto, cuyos conductos van a penetrar en la lámina muscular de la mucosa, ¿no? El espesor de la submucosa va a aumentar a la altura de la unión esófago-gástrica, ¿no? ¿Para qué? Para formar como un sistema valvular más o menos, va a engrosarse el espesor de la submucosa, ¿no? Esto es un recordatorio nomás ya para ustedes porque todo esto ya han llevado en la parte de histología. Seguimos con la capa muscular. La capa muscular hemos dicho que tiene dos capas, una capa externa longitudinal y una capa interna circular, ¿no? Entonces, esta capa a nivel de la faringe está dispuesta en dirección oblicua, si vemos acá, ¿no? Está dispuesta en dirección oblicua, ¿ya? La transición entre las fibras musculares oblicuas y las fibras transversales del músculo cricofaringio, que vale decir vean que esta parte superior son oblicuas y esta parte inferior son horizontales prácticamente, ¿no? O transversales, ¿ya? Entonces, entre esa transición existe una capa muscular adelgazada, ¿no? Proximal al esfínter esofágico superior que se llama el triángulo de Killian. Este triángulo es el triángulo de Killian. Vale decir, entre la transición del músculo oblicuo, ¿ya? Y el músculo transversal perdón, entre el músculo transversal está un espacio que se llama el espacio del triángulo de Killian, ¿no? Eso. La faringe tapizada por una sola capa muscular, ¿no? Está solamente tapizada por una capa muscular la faringe, ¿ya? El esófago estaría tapizada por dos músculos, hemos dicho que sería una capa externa, la longitudinal, y una capa interna que viene a ser la circular. Seguimos con el músculo, ¿ya? Con la disposición del músculo a este nivel. Entonces, hemos dicho que la faringe tiene una sola capa muscular,
¿ya? Entonces, tiene una porción superior, que sería el músculo tirofaringeo, que tiene una dirección oblicua, ¿ya? Y una porción inferior, ¿ya? Que es el músculo cricofaringeo, que viene a ser transversal, ¿no? Acá en esta imagen vemos, o en este dibujo vemos, ¿ya? Y en la transición, entre esta transición, hay este espacio triangular que es el llamado el triángulo de Killian, ¿no? En ambas figuras está acá el triángulo de Killian y acá, ¿no? Entonces, entre esos dos músculos está el triángulo de Killian. Y hacia la parte distal, el cricofaringeo va a continuar con la musculatura esofágica, que hemos dicho que tiene una capa externa longitudinal y circular, ¿no? Entonces vamos a ver eso. Entonces, acá vemos lo que es la distribución y transición de la musculatura lisa y estriada del esófago. Sabemos que el esófago tiene un músculo liso y un músculo estriado. Y nos va a mostrar aquí la transición de los dos músculos, ¿ya? Funcionalmente, la faringe y el esófago presentan contracciones secuenciales continuas, ¿no? Es así como funciona. Histológicamente, los tipos musculares son diferentes. La faringe tiene músculo estriado. Debajo de la unión faringoesofágica aparecen haces aislados de músculo liso, ¿no? Entremezclados con el músculo estriado. Ya en el esófago, en el primer centímetro, haces de músculo liso va a aumentar, ¿ya? Y debajo de la bifurcación traqueal prácticamente va a ser exclusivamente músculo liso, ¿no? Entonces, aquí está la transición en esta imagen, nos muestra hacia la parte superior, inicialmente es exclusivamente músculo estriado, ¿no? Después en la parte inferior ya va a mostrar algunos haces de músculo liso y por debajo del bronquio prácticamente es músculo liso, ¿no? A eso se refiere la transición de la musculatura a nivel del esófago. Y la capa externa longitudinal, ¿no? Entonces la interna es circular y la externa es longitudinal. Se va a originar en el borde craneal del cartílago cricoides y tejido submucoso, que recubre los músculos aritenoideos, ¿ya? Forma vaina de haces musculares frágiles y aplanados y descienden longitudinalmente hasta el orificio gástrico, ¿no? A partir de este punto se organizan transversalmente a lo largo de las paredes gástricas anterior y posterior, por debajo de la unión esófago-gástrica y continúa tapizando el estómago. Ahí está acá, como ven, las fibras longitudinales bajan después del hiato un poco más hacia el estómago, ¿no? Entonces, están perforadas por vasos y nervios que crean hendiduras de forma ovalada, ¿ya? Entonces, esas son las características de la capa externa del esófago, que es prácticamente longitudinal. La capa interna, que es circular, como se ve en esta imagen, ¿no? Más bien es circular y de dirección transversal u horizontal, ¿ya? ¿No? Es en la parte más caudal de la musculatura faríngea, punto más bajo del control voluntario de la devolución, ¿no? Es continuación del músculo cricofaríngeo, se origina a la altura del cartílago cricoides y desciende por el esófago, recubriendo por completo el esófago, ¿no? No forman anillos cerrados, vale decir que no son anillos completos, ¿ya? En ninguna zona, sino son parciales en forma circular como una herradura, si se puede decir, con bordes superpuestos, ¿ya?
Las fibras de ambas capas son exclusivamente de músculo liso, ¿no? Entonces, son músculo liso. La adventicia o la capa más externa del esófago, o la serosa también llamada así, es una capa delgada formada por tejido conectivo laxo, rodea el esófago, une con las estructuras adyacentes, contiene pequeños vasos linfáticos y fibras nerviosas. Entonces, y esto es la organización tisular de la unión esófago-gástrica. Hemos dicho que a este nivel la musculatura se va a espesar un poco más y va a formar como una capa más engrosada que va a convertirse en el esfínter esofágico inferior o la unión esófago-gástrica, ¿no? Entonces, eso es lo que va a ocurrir. Igualmente tiene la adventicia, la capa muscular, longitudinal, circular, flexo mientérico y Auerbach, ahí están la submucosa y la mucosa, ¿no? Entonces, contiene los mismos elementos anatómicos a este nivel, solo que con la característica de que está más engrosada a este nivel, en la unión esófago-gástrica. Vamos a hablar de los esfínteres por separado porque tienen una función importante, tanto el esfínter esofágico superior como el esfínter esofágico inferior, ¿no? ¿Cuál es la función de estos esfínteres? Van a separar el conducto alimentario en segmentos funcionales, ¿no? Tienen tono más elevado en reposo en estos segmentos, ¿no? Entonces, no están bien delimitados, sí no están bien delimitados anatómicamente, ¿ya? Tienen una definición anatómica actual, ¿no? Que está dada por el músculo circular que se localiza alrededor de una abertura y constriñe un conducto, ¿no? Entonces viene a ser la característica de los esfínteres. El esfínter esofágico superior. El esfínter esofágico superior se localiza al final de la faringe. Está formado por dos elementos que son la pared anterior, que es rígida, ¿no? Que corresponde a la cara posterior del cartílago cricoides, ¿ya? Y la pared posterior, que es blanda, va a corresponder al músculo cricofaríngeo, ¿no? Que es continuo y transversal en herradura. Se inserta este músculo en la apófisis laterales del cartílago cricoides, como se ve acá, ¿no? Entonces, eso se refiere. ¿Qué va a hacer este esfínter esofágico? Va a controlar la entrada al esófago, evitando la distensión y aspiración por reflujo, ¿no? Esto durante la respiración y entre episodios de deglución. Y el músculo cricofaríngeo, que es más delgado que los músculos constrictores medio e inferior de la faringe, que se disponen oblicuamente, que viene a ser estos músculos, ¿no? En la manometría muestra una longitud de 2 a 4.5 centímetros, ¿ya? Una manometría. La presión del esfínter esofágico superior varía entre 30 a 142 milímetros de mercurio. Eso es la presión que existe en el esfínter esofágico superior. Y el esfínter esofágico inferior va a empezar o comienza a 3 centímetros por encima de la unión con el estómago. Acá el número de fibras musculares de la capa circular hemos dicho que aumenta, superponiéndose entre sí, causando engrosamiento muscular, y va a tener un espesor alrededor de 4 milímetros. Va a duplicar el esófago y el estómago, ¿no? Es la zona más gruesa, por eso duplicaría el espesor del esófago y del estómago. Los haces musculares están situados en el lado de la curvatura menor del estómago, van a cambiar de dirección formando las fibras gástricas oblicuas. Y los haces situados en el lado de la curvatura menor,
mantienen su orientación horizontal y se convierten en anclajes musculares cortos. Esta parte las voy a hacer entender más allá. Las fibras gástricas en cabestrillo comienzan en el esófago terminal y van a rodear la unión esófago-gástrica y formar el ángulo de His. ¿Ya? Entonces descienden por la cara anterior y posterior del estómago, abriéndose en abanico y en dirección de la curvatura mayor del estómago. Van allí a formar cabestrillos para finalizar entre las fibras de la capa muscular interna del antro. Tiene una presión del esfínter esofágico inferior de 14.5 a 34 milímetros de mercurio. Eso es la presión normal, ¿no? Esto se mide con la manometría esofágica. Entonces acá vamos a ver un poco más lo que es el esfínter esofágico inferior, ¿ya? Que viene a ser el esfínter esofágico inferior, ¿no? En realidad, este esfínter es un esfínter anatómico, se caracteriza por un anillo de musculatura circular, ¿ya? Entonces, en realidad, de acuerdo a ciertos autores, no existiría un esfínter anatómico en el cáliz, ¿no? No existe. Inicialmente se ha descrito como un esfínter anatómico. ¿Por qué? Porque está constituido por un anillo de musculatura circular, ¿no? Pero dicen que no existe un esfínter anatómico en el cáliz, ¿ya? Entonces, vamos a ver que ciertos autores van a establecer la existencia de una zona de alta presión a nivel de la unión esófago-gástrica, ¿ya? Va a haber una presión, lo cual va a evitar el reflujo de los alimentos del estómago hacia el esófago. Entonces, últimamente, el esfínter está considerado, el esfínter esofágico inferior, está considerado no como esfínter anatómico, como inicialmente han descrito ciertos autores, sino como un esfínter fisiológico, ¿ya? Entonces, el esfínter esofágico inferior tiene la característica de ser un esfínter fisiológico, no anatómico, ¿ya? Entonces, eso es la característica del esfínter esofágico inferior. Entonces, aquí, por ejemplo, describe la estructura muscular del esfínter esofágico inferior, ¿ya? El esfínter esofágico inferior no es un anillo muscular, ¿no? No es un anillo muscular. Vamos a mostrarles más allá cuál es la característica de este esfínter, ¿ya? Entonces, descartamos de que sea un anillo circular, ¿no? No es un anillo circular, ¿ya? Entonces, acá vamos a ver que el esfínter esofágico inferior estaría conformada por dos tipos de fibras. Si nos fijamos en esta imagen, unas fibras circulares que no son anillos completos, solamente son en forma de anclaje, en forma de herradura, y unas fibras que son oblicuas, que son el sling en inglés, claps circulares y sling en inglés, ¿no ve? Entonces, eso es la característica de presentación de las fibras a este nivel. Y esto tiene mucha importancia para dar paso a los alimentos, ¿no ve? Es como un mensaje que van a hacer estas fibras, ¿ya? Entonces, vamos a ver, cómo más o menos actúa. ¿Cuál es el mecanismo de acción de este esfínter esofágico inferior, ¿no? Las fibras oblicuas o el sling, llamadas así, van a descender y las fibras semicirculares, que son las clasps en inglés, se van a
hacia el medio de esa manera van a cesar el esfínter, ¿no? Van a cesar el esófago. Fíjense acá, estas fibras circulares van a cesar a estas fibras oblicuas que están bajando, ¿no? Entonces, eso es lo que es como una cesadura más o menos, asemeja a una cesadura, ¿no? Entonces, a las fibras oblicuas que están bajando como acá, estas fibras circulares lo van a cesar, lo van a cesar. De esa manera actuaría el esfínter esofágico inferior. Es como una llave que deja pasar, pero ya no deja retornar, ¿no? Entonces, es como un anclaje que se presentan tanto las fibras circulares como las fibras oblicuas. Vale decir que las fibras circulares lo estarían abrazando hacia a las fibras oblicuas para cesarlas, ¿no? Como se ve en esta imagen. Pero, ¿por qué tiene importancia esto a nivel del esfínter esofágico inferior? Esta anatomía, esta característica de presentación. Mira, acá mismo, las fibras Clash, que son las circulares, y las fibras Slim, que son las oblicuas, ¿no? Entonces, de esa manera van a cesar el diámetro del esófago a este nivel. Por eso se considera esfínter esofágico inferior, que va a evitar el retorno de los alimentos hacia el esófago, ¿ya? Entonces, ¿para qué tiene importancia esto? ¿En qué casos puede alterarse esta función normal? ¿En qué casos? Uno, en una gastrectomía subtotal, ¿no? ¿Por qué? Porque en la gastrectomía subtotal, vean en esta imagen, los retiramos la porción distal del estómago, seccionando las fibras oblicuas que están bajando. Y al seccionar las fibras oblicuas, va a perder esa característica de esfínter esofágico inferior. Por lo tanto, probablemente vaya a haber reflujo gastroesofágico, ¿ya? Entonces, ese es el objetivo de que a este nivel haya fibras circulares y fibras oblicuas, ¿no? Entonces, eso es lo que hay. ¿Qué otro cuadro va a alterar este esfínter? Vamos a ver, la acalasia. La acalasia es una alteración, provoca una alteración de la motilidad esofágica, ¿no ve? Entonces, en la acalasia, lo que se hace es una cardiomiotomía, ¿no? Una cardiomiotomía. Otro tipo de procedimiento que se hace por endoscopía es el POEM, ¿no? ¿Ya? Entonces, a través de estos dos procedimientos, a través de una cardiomiotomía de Heller, que se llama, ¿ya? En el tratamiento de la acalasia, y el POEM, que es a través de una endoscopía, pueden lesionar de igual manera estos nervios. Pueden lesionar los nervios circulares o los oblicuos a este nivel, por lo tanto, van a alterar la función normal de este esfínter esofágico. Entonces, es la acalasia es igual otro trastorno de la motilidad que va a alterar la función del esfínter esofágico inferior. La acalasia en sí lo vamos a estudiar como un tema aparte. Otro procedimiento que va a lesionar principalmente las fibras longitudinales es la gastrectomía vertical, que está de moda actualmente. La gastrectomía vertical o la gastrectomía en manga se realiza en la cirugía bariátrica para pacientes con sobrepeso para ayudar a bajar de peso. ¿No ve? Entonces, en este procedimiento, porque la gastrectomía vertical se secciona
más o menos a 1 centímetro del ángulo de Gis, ¿ya? A 1 centímetro del ángulo de Gis. Ya a nivel distal va a seccionar a 5 a 6 centímetros de la válvula o del píloro, perdón, ¿no? Del píloro se toma una distancia de 5 a 6 centímetros y vamos seccionando y retirando el 70 u 80% del estómago en la manga gástrica, ¿vale? Entonces, quedaría un estómago básicamente como un tubo, ¿no? Que va a tener la menor capacidad. Se tienen alrededor de unos 70, 80 cc de capacidad solamente. Entonces, es otro procedimiento que la de la gastrectomía vertical que puede dañar este esfínter esofágico inferior. Por lo tanto, en la cirugía bariátrica, muchos pacientes tienen reflujo gastroesofágico, ¿no? Y el reflujo gastroesofágico puede provocar metaplasia esófago de Barrett, ¿no? Y hasta úlceras en la unión esófago-gástrico, ¿no? Entonces, eso es la razón por qué es de riesgo lesionar a este nivel las fibras, tanto oblicuas como circulares. En resumen, el esfínter gastroesofágico, ¿ya? No es anatómico principalmente porque no es un anillo completo, no tiene un anillo completo. Vemos que tiene anillos semicirculares o de media luna y fibras oblicuas, ¿no? Que ambas van a formar un anclaje entre los dos, ¿no? Tiene dos componentes musculares complementarios, como es el clash, ¿no? Que es las fibras circulares, y el sling, que son las fibras longitudinales o oblicuas, perdón, ¿no? Las fibras sling son las más fuertes y se insertan en el antro, ¿ya? La sección del sling determina cambio en la presión del esfínter esofágico inferior. Eso sería en relación al esfínter esofágico inferior, chicos. O sea, tiene mucha importancia este esfínter esofágico inferior, ¿ya? Ahí quedaríamos conmigo, que es toda la parte de la anatomía que hemos repasado. Mañana lo hacemos a las 8 de la mañana y pasamos algunos medios de diagnóstico